Queridos hermanos y amigos, nuestro saludo fraternal en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta allí la lectura de la hermosa palabra del Señor. Cuando aparece el hombre en el escenario humano, no aparece en forma de un bebé, no es un representante de los simios, no tiene ninguna relación ni ningún nexo biológico genético con ninguno de los especímenes animales, ni tampoco es el fruto de una ridícula evolución. El hombre que aparece en la escena del huerto del Edén es la obra maestra del Creador Supremo del universo, del más experto diseñador de toda la creación. Aparece el hombre como la figura estelar, magnífica de la creación sublime de Dios. Entonces, vamos a establecer una diferencia entre lo que hizo Dios allá en el antiguo pacto con el hombre, con los especímenes, con los seres creados aparte del ser humano. Cuando Dios creó a los animales, cuando Dios creó a las plantas, el Señor dijo que surgiera cada una de ellas según su especie, según su clase y según su género. Pero cuando Dios crea al hombre, Él no dijo esas palabras, no dijo que según su especie, ni su clase, ni su género. Cuando creó al hombre, Dios dijo que lo creaba a su imagen y semejanza. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el escritor sagrado afirma que somos linaje suyos. Y más adelante el escritor sagrado confirma diciendo que somos ovejas de su prado, que Él es nuestro pastor y nosotros las ovejas de su prado. Cuando el Señor hace esta diferencia entre las plantas, entre los seres animales y entre el hombre, está expresando el valor supremo que Dios le dio al hombre con respecto al resto de la creación. Dios creó al hombre en un pedestal sublime que nunca han tenido los animales, ni los simios, ni ningún otro ser creado por Dios que contribuye o que pertenece a los animales, al grupo de los animales. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con unos valores supremos, valores tanto físicos, humanos como espirituales. Ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 2, el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Reitero, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Analicemos esos textos entonces con la ayuda del Señor en esta hora. Cuando Dios crea al hombre, habla de un ser que es capaz de analizar, un ser que es capaz de pensar, un ser que tiene espíritu y que además tiene carne y que por ende puede hablar, expresar sus sentimientos, un ser que razona, que tiene capacidad de decisión. Entonces, Adán no era solo un ser viviente, no, Dios puso eternidad en el corazón de ese primer hombre para explicarnos que además de ser un ser humano,
con emociones, con razón, con capacidad de pensar, también era un ser espiritual, un ser que tenía una conexión con Dios, un ser que dependía de Dios, un ser que integérrimamente era, cada partícula de su ser era una formación de la sobrenatural inteligencia de Dios. Entonces, ese primer hombre no era un ser como los animales, no, tenía eternidad en el corazón de ellos. Eso dice el libro de Eclesiastés. Pero en Génesis 2:20, el escritor sagrado nos dice algo. Y puso Adán nombre a toda bestia, y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Me interesé mucho en este versículo que es la base de la enseñanza de este nuevo día. Dice que Dios vio que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. La Biblia dice que no se halló una ayuda idónea para el hombre. No se halló en una criatura que tuviera la estatura, la capacidad que tenía ese hombre que Dios acababa de crear. Y entonces Dios razonó: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El celibato no es una doctrina divina, el celibato no es una doctrina bíblica. En la escena humana, en el primer contexto bíblico del escenario humano, aparece un hombre y una mujer para especificarnos que lo que Dios quería era que el hombre nunca estuviera solo, que el hombre tuviese una ayuda idónea, una compañía. Pero yo no quiero detenerme ahí porque esa no es la particularidad del sermón de esta hora. Cuando Adán surge, cuando surge esa figura del primer hombre sobre la faz de la tierra, ese hombre aparece solo. Delante de él aparece el huerto, aparecen los animales, aparecen las plantas, aparecen las estrellas, aparece el cielo. Por eso es que este hombre creado por Dios se preocupa más que todo del trabajo, de la organización, de la toma de decisiones. Él es el equilibrio de la naturaleza, Él es el timonel de la familia, Él es el proveedor de la casa. Por eso al hombre no se le puede exigir otra posición, porque la posición cuando Él surge se encuentra frente a una naturaleza que está virgen, que hay que trabajarla, que hay que ponerla, que hay que labrar el huerto. Entonces, por eso las funciones del hombre no es estar metido en la cocina, no es estar encerrado en cuatro paredes. Las funciones del hombre son esas: trabajar, organizar, tomar decisiones, cambiar. En cambio, cuando aparece la mujer, cuando Dios creó este ser tan especial que se llama mujer, cuando ella hace su aparición en el escenario humano, ella se encuentra ante su otra mitad, se encuentra ante su compañero, ante el hombre. Encuentra que el hombre ya ha organizado la creación, esa creación que Dios le ha dado. Ya el hombre ha empezado a estructurar el huerto, le ha dado nombre a los animales, ha venido cumpliendo un proceso establecido por Dios. Entonces, la mujer se encuentra de frente con el hombre. Por eso es que Dios creó a la mujer, para que ella fuera la ayuda idónea para él, porque no se encontró entre los hombres un animal que tuviera la estatura, la grandeza, la dimensión con la que Dios acababa de crear al hombre. Por eso es que Dios le llamó a esa primera mujer, la llamó ayuda idónea. Es que ser ayuda idónea no es un sinónimo de esclavitud,
no es un sinónimo de sogas amarradas. Esa palabra es la palabra más apropiada que Dios le dio a la mujer para que él no estuviese solo. Esa mujer es la parte complementaria del varón. Es en ese concierto que Dios los bendijo. Escúcheme bien esta declaración. Es en ese concierto de los dos juntos en el desierto, de los dos solos en el huerto, que Dios dijo que los creó a la imagen y semejanza de Dios. El hombre solo difícilmente tiene esa imagen de la creación de Dios. Se necesita ese contexto de que él y ella sean una sola carne para que sean dibujados, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, es dentro de ese contexto para que el mundo sepa que la bendición de Dios no se halla en otros contextos intelectualizados por el ser humano. No, porque ahora existen una serie de situaciones tan distantes, tan diferentes, tan marginales a lo establecido por Dios. Ahora el hombre quiere estar solo y la mujer también quiere vivir sola. Dentro de ese proyecto, dentro de ese propósito, no está la bendición de Dios. La bendición de Dios empieza con una pareja, un hombre y una mujer. Lo demás es un engendro del intelecto. La bendición de Dios fue un acto sublime del Supremo Creador. Y esa bendición consistió en que Dios los unía en el huerto del Edén, en el santo estado del matrimonio. Algunos han conceptuado que Adán y Eva se murieron sin casarse, que vivían en adulterio, que vivían en fornicación. ¿Cuál adulterio? Si no había otra mujer ni otro hombre. ¿Cuál fornicación si esa primera pareja estaba en la presencia de Dios? El pecado entró cuando ellos se rebelaron. Entonces, esa bendición de Dios fue para esa primera pareja, hombre y mujer. A esa primera pareja fue que Dios les dijo que se fusionaran en una sola carne y que se multiplicaran y procrearan, que dieran fruto. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa bendición de Dios sobre la primera pareja nos está enseñando que el matrimonio es indisoluble, que Dios nunca tuvo en su mente el divorcio. No, eso no estuvo en la mente de Dios. El divorcio vino por la dureza del pecador, por la dureza, por la incredulidad y por la rebeldía de los hombres. Por eso fue que Moisés tuvo que darle carta de divorcio a los que pedían, pero no fue porque Dios en el principio no fue así. No, lo que Dios quiso es que esa pareja permaneciera unida por encima de todas las dificultades, por encima de todos los anteproyectos, por encima de todas las calamidades, por encima de todas las circunstancias, permanecieran unidos hasta el final. Y yo le quiero decir a usted con todo respeto, amable oyente, que un amor ilícito no tiene la consistencia establecida por Dios. Una pareja que vive sin casarse no tienen la bendición de Dios. Puede que tengan un buen trabajo, puede que tengan un buen ingreso económico. Eso es parte de la bendición de Dios. Pero esa pareja no tiene el sello de la bendición de Dios en el sentido espiritual. Esa pareja está desahuciada, está alejada de Dios. Porque Dios no quiso quedarse sin testimonio. Él manda el sol sobre buenos y malos y envía su lluvia sobre justos e injustos. Dios no se ha quedado sin testimonio.
Dios no le ha dado el oxígeno solamente a los que creemos en Él. Dios nos ha dado vidas no solamente a nosotros los cristianos, Él ha dado vida a todas las criaturas. Él envía su sol, envía la agricultura, hace crecer las plantas, hace que los ríos fructifiquen y salgan peces para el sustento del hombre. Aún a los pecadores, siendo pecadores, Dios nos amó también. Entonces la bendición de Dios está solamente dentro del matrimonio, en ese sentido de la pareja. Ahora, allí mismo en el capítulo 1 y el verso 28 dice, y los bendijo Dios. Cuando esos términos los bendijo Dios al extraernos del idioma original en el que fueron escritos, Dios nos está hablando de dos seres que se fusionan en uno solo, de dos seres que recibieron la bendición nupcial de Dios. Esa fue la primera pareja que Dios casó, la pareja que Dios, y por eso es que Dios demanda que el matrimonio sea hecho en la presencia de Dios, que sea hecho en la voluntad de Dios, no en la voluntad de los cónyuges. Porque eso es lo que hace el hombre que no conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios elige su esposa a su gusto y su esposo a su gusto. No, eso fue desde el principio así. Los grandes hombres de la antigüedad escogieron mujeres para su gusto, a su gusto, sin tener en cuenta a Dios. Y de allí vino el fracaso, vino el diluvio, después vino la Babilonia, el Babel, vino la confusión, vino una tragedia impresionante para los hombres. Por eso es que hoy en día los hogares no funcionan, los hogares no duran, porque son contextualizados bajo el pretexto y la voluntad de los hombres. Dios quiere que la pareja, que el matrimonio, Dios quiere que Él sea el epicentro de esa familia. Y cuando habló de que formaran una familia, eso quiere decir de que Dios no quiso que el hombre permaneciera solo. Le dio una linda esposa para que ella lo comprenda a él y él la comprenda a ella, para que los dos se fusionen, no solo en una sola carne, sino para que los dos aprendan a caminar juntos en una sola dirección. Cuando en esos hogares donde no existe Dios, cada uno tiene una dirección. Y dice la palabra del Señor, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Por eso es que Dios no se ocupa del control de la natalidad, porque hay una orden preeminente de que el hombre tenga su hogar, tenga su familia y tenga sus hijos. Cuando Adán vio a su esposa, a su linda esposa, porque me imagino que esa mujer era hermosísima como son todas las mujeres. Cuando Adán vio a esa mujer, dio un grito de alegría, porque es que para él no había ayuda idónea. Yo me quedo aterrado y yo tengo que ponerme a llorar y a meditar profundamente cómo fue que Dios hizo ese cuerpo tan perfecto de Eva. ¿Cómo fue que Dios le hizo esos ojos, ese cabello tan lindo, ese rostro, esas facciones tan delicadas? Puso ternura en el corazón de esta mujer. Es que Dios lo que ha hecho es perfecto. Cuando Él la vio, pegó un grito de alegría y dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta es mi otra mitad. Tengo que cuidarla, tengo que amarla, porque es mi otra parte. Por eso fue que el escritor sagrado escribió a los Efesios, allá en el capítulo 5 de esa hermosa carta, y dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando Adán vio ese monumento que Dios puso a su disposición para que fuera su compañera, para que tuviera hijos con ella, para que tuviera un lindo hogar con ella, Él no dijo, esta es mi ama de llaves, esta no es mi sirvienta. No, Él le dio una estatura inspirado por el Creador Supremo. Entonces, la situación es que el que estaba en medio de ellos en ese contexto
es que hace que el matrimonio sea indisoluble, que el matrimonio sea perfecto, que el matrimonio continúe hasta el final, que no haya divorcio. Y escuche algo, se me está yendo el tiempo, pero aquí hay algo que a ver si lo alcanzo a terminar rapidito. En el capítulo 2, el versículo 8, dice el escritor sagrado: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol bueno, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí habían 4 brazos que se partían del un lado para el otro, y había oro, había bedelio, había materiales preciosos, había de todo en el huerto del Edén. Todo estaba a disposición de esa primera pareja, siempre y cuando Dios estuviera en medio de ellos. En esos matrimonios donde la existencia de Dios, donde la presencia de Dios está en medio de la pareja, allí no falta nada. Allí está la bendición de Dios. Por eso la invitación hoy es a regresar a esos principios, es a entronizar a Cristo en medio de nuestro matrimonio, a darle a Él el primer lugar que Él demanda en su palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, nos tendrá en primer lugar para la hora de las bendiciones, a la hora de la repartición de las bendiciones. Queridos hermanos, queridos amigos, amables oyentes, Dios quiere que Él sea el primero y el último, el epicentro, el nervio motriz que engranaja, que mueve todo el engranaje de tu vida cristiana, de tu vida espiritual y de tu hogar. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos has dado de poder llevar este mensaje a tantas personas. Señor, dejo a todos los que escucharon en tu nombre, los dejo en tu presencia y en tus manos, porque solo en tus manos estarán seguros, ahora y siempre. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.